A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado una capacidad sorprendente para la creatividad. Esa creatividad, sin embargo, no siempre ha sido usada para construir templos, escribir poesía o pintar frescos. En muchos casos, se ha empleado para idear maneras de castigar, dominar o infundir terror. Las antiguas civilizaciones que sentaron las bases de la cultura, la ciencia y la política también fueron el escenario de castigos tan crueles que hoy resultan casi inimaginables. Este viaje por el pasado nos llevará a conocer algunos de los métodos más aterradores concebidos por el hombre, no para glorificarlos, sino para entenderlos, para comprender el contexto en el que surgieron y lo que revelan sobre la naturaleza humana y sus sistemas de poder. Comencemos en la antigua Grecia, cuna de filósofos, matemáticos y artistas, pero también escenario de una de las invenciones más perturbadoras jamás concebidas: la vaca de bronce. Cuenta la leyenda que en el siglo VI a.C., en la ciudad griega de Acragas, la actual Agrigento en Sicilia, gobernaba un tirano llamado Fálaris. Su reinado, aunque próspero en lo económico, fue marcado por el miedo. Un día, un hábil artesano llamado Perilaus acudió ante él con una propuesta singular. Había fabricado una estatua hueca de bronce con la forma de una vaca o toro. Su superficie era perfecta, sus proporciones elegantes, pero lo que escondía era un mecanismo de horror. La escultura estaba diseñada para abrirse por un costado, y en su interior había espacio suficiente para encerrar a una persona. Bajo el vientre metálico se colocaría una hoguera encendida. El fuego calentaría el metal hasta volverlo incandescente. Dentro, la víctima sería literalmente asada viva, mientras el aire sobrecalentado llenaba sus pulmones. Sin embargo, lo más macabro del invento estaba en su acústica. Perilaus había diseñado tubos y cámaras de resonancia que transformaban los gritos del condenado en sonidos similares al bramido de un toro. Así, el aparato no solo mataba, sino que convertía el sufrimiento en un espectáculo sonoro. Fálaris, impresionado por la idea, ordenó probar la máquina, pero según las crónicas que nos han llegado, particularmente de autores como Diodoro Sículo, el tirano decidió que el primer sujeto de prueba debía ser el propio Perilaus. Así, el inventor fue encerrado dentro de su creación y el fuego encendido. El humo se elevó, el bronce comenzó a brillar, y los lamentos del artesano resonaron como un rugido monstruoso. Cuando el cuerpo se enfrió, Fálaris hizo abrir el toro, extrajo los restos y los arrojó al mar. De este modo, la vaca de bronce se convirtió no solo en un instrumento de tortura, sino en un símbolo de ironía y castigo divino. Quien la había concebido fue el primero en padecerla. Durante siglos, el mito del toro de Fálaris alimentó la imaginación europea. Algunos historiadores creen que pudo no haber existido realmente y que su historia fue exagerada o incluso inventada para retratar a Fálaris como un tirano cruel. Pero real o no, la imagen del toro resonando con gritos humanos se grabó en la mente colectiva como un recordatorio de cómo el poder y la crueldad pueden combinarse con la inventiva técnica. Era un mensaje implícito sobre la deshumanización del castigo. Cuando la muerte se convierte en espectáculo, la moral se diluye en el fuego del dominio. De Grecia viajamos ahora a Asia, hacia un territorio donde las leyendas de tortura y castigo alcanzan una dimensión diferente, la naturaleza misma como verdugo. En el corazón de antiguos relatos chinos y japoneses, encontramos la espeluznante historia del bambú penetrante, un método que, aunque discutido por los historiadores por su dudosa veracidad práctica, encarna una de las metáforas más inquietantes de la paciencia del dolor. Se dice que este método se basaba en una propiedad fascinante y temible del bambú: su velocidad de crecimiento. En condiciones ideales, una caña de bambú puede crecer más de 30 centímetros en un solo día. Los relatos describen cómo, en tiempos de guerra o represión, los prisioneros eran atados desnudos sobre brotes jóvenes de bambú, fijados de modo que los tallos crecieran directamente contra su piel. Con el paso de las horas y los días,
los brotes atravesaban lentamente la carne, impulsados por la fuerza natural del crecimiento vegetal. No había látigos ni cuchillos, solo el tiempo y la biología trabajando como instrumentos de ejecución. Algunos cronistas occidentales del siglo XIX recogieron esta historia como ejemplo de la crueldad oriental, aunque sin pruebas arqueológicas concluyentes. Sin embargo, experimentos modernos realizados con modelos vegetales y de materiales blandos sugieren que bajo ciertas condiciones, el bambú joven podría efectivamente perforar tejidos blandos si se le impide desviarse. Más allá de su historicidad, el mito del bambú penetrante representa una idea inquietante. La naturaleza, cuando se manipula con intención humana, puede convertirse en un arma lenta e inevitable. El verdugo no necesita intervenir, solo debe esperar. El tiempo y la vida hacen el resto. En el contexto cultural de Asia Oriental, el bambú tiene un significado profundo. Representa la flexibilidad, la resistencia, la pureza y la rectitud. En la literatura china, el bambú es símbolo de integridad moral. Se dobla, pero no se quiebra. Por eso resulta aún más perturbador que en esta leyenda ese mismo símbolo de virtud se transforme en herramienta de destrucción. Si la historia fue alguna vez real, quizás no haya mejor representación del contraste entre la belleza natural y la brutalidad humana. Si fue un mito, entonces es uno que revela algo esencial. La mente humana teme más aquello que es lento, inevitable y natural. El fuego del toro de Falaris quema en minutos, el bambú, en cambio, destruye con la calma de un amanecer tras otro. La tortura del bambú no deja rastros de violencia directa. No hay sangre inicial ni heridas abiertas. La víctima muere por la combinación de agotamiento, infección y desesperación. Y en ese proceso silencioso, el sufrimiento se transforma en un acto contemplativo del horror. Quizá por eso, incluso si nunca existió como práctica real, su historia ha perdurado como una alegoría poderosa del castigo natural y la paciencia del verdugo, porque en las culturas donde la armonía y la naturaleza son parte del orden cósmico, imaginar que la naturaleza misma pueda convertirse en ejecutora resulta una idea casi metafísica. El bambú que crece, lento pero constante, se vuelve símbolo del destino que nadie puede detener. En el vasto escenario de la historia humana, pocas formas de castigo han despertado tanto horror como el empalamiento. Su simple descripción basta para entender por qué ha pasado a la memoria colectiva como uno de los métodos más crueles de ejecución jamás ideados. Aunque asociado principalmente a Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador o Drácula, este castigo tiene raíces mucho más antiguas, remontándose a las civilizaciones de Mesopotamia, varios milenios antes de nuestra era. En tablillas de arcilla y relieves asirios se mencionan castigos donde los enemigos derrotados o los traidores eran atravesados con largas estacas y expuestos en público. Aquellos imperios que se levantaban y caían entre guerras constantes usaban el castigo no solo como represalia, sino como advertencia. En los muros de Nínive o Babilonia se erigían filas de empalados a lo largo de los caminos para que cualquiera que entrara a la ciudad supiera el destino que esperaba a los enemigos del poder. El empalamiento en su forma más primitiva consistía en introducir una estaca puntiaguda por el cuerpo de la víctima, a menudo desde el recto o la vagina, atravesando órganos internos hasta salir por la boca, el pecho o los hombros. Luego el cuerpo era izado verticalmente y la propia gravedad mantenía el madero en su lugar. La muerte podía tardar horas, incluso días. Era un espectáculo atroz, pero también una exhibición política, un mensaje visible desde lejos, tallado en la carne de los que desafiaban al rey. El método se perfeccionó, si es posible usar esa palabra, en distintas épocas. Los asirios usaban estacas afiladas y lisas, lubricadas con grasa o aceite, para prolongar la agonía sin dañar órganos vitales de inmediato. En el siglo XV, Vlad III de Valaquia convirtió el empalamiento en una forma de guerra psicológica. En su lucha contra los otomanos,
mandaba empalar a prisioneros, invasores y traidores, formando bosques enteros de cuerpos alzados en torno a los caminos y fortalezas. Las crónicas contemporáneas hablan de miles de hombres y mujeres empalados en un solo día, mientras los cuervos y las alimañas completaban la obra del dolor. El impacto era devastador. Los ejércitos enemigos retrocedían antes siquiera de entrar en combate, paralizados por el terror que emanaba de aquellos campos de muerte. Más allá de la brutalidad, el empalamiento era un instrumento de poder simbólico. Quien empalaba se erigía como dueño absoluto del cuerpo y la vida de los demás. En una época en la que la autoridad se demostraba por la capacidad de inspirar miedo, el empalamiento era un lenguaje que todos entendían sin necesidad de palabras. En la modernidad, el nombre de Vlad el Empalador quedó envuelto en leyendas. Aunque muchas crónicas exageraron las cifras, el hecho de que el empalamiento haya sido real y recurrente basta para recordarnos hasta qué punto la imaginación humana puede convertir el cuerpo en escenario de castigo y poder. Es quizá el método que mejor simboliza la idea de la tortura como mensaje político. El dolor convertido en una bandera. Pero si el empalamiento representaba la brutalidad directa, sin metáforas ni disimulos, el escafismo, nacido en la antigua Persia, llevó la crueldad a un terreno más refinado y psicológico, donde la muerte era lenta, sucia y humillante. El término escafismo proviene del griego scaf, que significa barca. Según los relatos de Plutarco y otros historiadores antiguos, este castigo fue utilizado durante el reinado de Artajerjes II en el siglo IV a.C. Consistía en una forma de tortura que combinaba encierro, exposición y la implacable paciencia de la naturaleza. La víctima era colocada desnuda entre dos pequeñas embarcaciones o dentro de un tronco hueco, de manera que solo sobresalían la cabeza, los brazos y los pies. Luego se le obligaba a ingerir grandes cantidades de leche y miel hasta provocar vómitos y diarrea. El cuerpo se untaba completamente con miel y el prisionero era abandonado en un lago o pantano bajo el sol ardiente. El resto del proceso lo hacía el tiempo y la vida silvestre. Los insectos, moscas, larvas, hormigas y otros eran atraídos por el olor dulce y los fluidos del cuerpo. Poco a poco comenzaban a alimentarse, depositando huevos en las heridas, los ojos y las cavidades abiertas. El condenado, atrapado entre las dos barcas, sin posibilidad de moverse, se convertía literalmente en alimento vivo para el enjambre. La muerte podía tardar días, incluso más de una semana. Según los cronistas, el general persa Mitrídates fue ejecutado de esta manera por traición, y su sufrimiento fue tan prolongado que quienes lo presenciaron no olvidaron jamás los sonidos ni el hedor. Al igual que el empalamiento, el escafismo tenía un componente de espectáculo y de advertencia. No bastaba con matar, había que degradar, convertir al enemigo en algo menos que humano, en parte del ciclo natural, devorado por los mismos insectos que rodeaban los campos persas. Era una manera simbólica de borrar su identidad, de devolverlo a la materia, sin dignidad ni sepultura. El escafismo, si bien documentado por fuentes griegas, plantea dudas a los historiadores modernos. Algunos creen que pudo ser una exageración o un mito propagandístico para representar a los persas como bárbaros. Pero incluso si fue solo una historia, el solo hecho de imaginarla basta para entender la psicología del castigo antiguo, la idea de que el sufrimiento más temido no era el dolor inmediato, sino el deterioro lento, la exposición y la humillación total. En ambos casos, el empalamiento y el escafismo, el cuerpo se convierte en un campo de batalla entre el poder y la resistencia. El verdugo no solo mata, demuestra que puede decidir cómo, cuándo y cuánto. La víctima inmóvil se disuelve en la tierra o en el aire, en un proceso que combina lo físico y lo simbólico. Y es que en la antigüedad, la tortura no era un fin en sí mismo, era una manifestación de autoridad.
una forma de afirmar que el orden humano estaba por encima de la vida. Quizá la lección más inquietante de estos métodos es que, detrás de su brutalidad, había siempre una lógica. No se trataba de sadismo puro, sino de política, religión o control. El dolor era un lenguaje, y su gramática se repetía en todos los rincones del mundo antiguo. Entre todos los métodos de ejecución que la humanidad ha concebido, ninguno ha alcanzado tanta notoriedad simbólica, histórica y religiosa como la crucifixión, no solo por su crueldad, sino porque se convirtió en un emblema universal, el dolor transformado en símbolo de fe, de redención y de poder político. La crucifixión fue practicada por diversos pueblos antiguos, asirios, persas, cartagineses y macedonios, pero fue el Imperio Romano quien la perfeccionó y la convirtió en una de sus principales formas de castigo para esclavos, rebeldes y criminales. Era, en esencia, una muerte lenta, pública y profundamente humillante. El proceso comenzaba mucho antes de que la víctima fuera clavada a la cruz. El condenado debía cargar el travesaño horizontal, llamado patibulum, hasta el lugar de la ejecución. Este trayecto, conocido como la Vía Dolorosa, era parte integral del castigo, un desfile de vergüenza, diseñado para exponerlo ante la multitud. La humillación era tan importante como el dolor. Una vez en el lugar, el condenado era desnudado y atado o clavado a la madera. Los clavos, normalmente de hierro, atravesaban las muñecas o los antebrazos, no las palmas, como a menudo se representa en el arte religioso, pues así el cuerpo podía sostener su propio peso. Los pies se fijaban juntos, uno sobre otro, con un solo clavo o con ambos sujetos al madero vertical. La posición, forzada e inmóvil, provocaba calambres, deshidratación y dificultad respiratoria. La muerte no llegaba de inmediato. A veces podía tardar horas o incluso días. No era el desangramiento lo que mataba, sino el colapso del cuerpo, la asfixia progresiva al no poder mantenerse erguido, la fiebre, las infecciones y el shock. Los soldados romanos solían romper las piernas de los crucificados, una práctica llamada crurifragium, para acelerar la muerte, pues sin apoyo en las piernas, el cuerpo caía y los pulmones colapsaban. Pero el verdadero propósito de la crucifixión no era solo físico, era un castigo ejemplar. Los cuerpos permanecían colgados a la vista de todos, en cruces alineadas a lo largo de los caminos o frente a las murallas de las ciudades. Servían como advertencia silenciosa. Así morían los enemigos de Roma, los rebeldes, los que desafiaban el orden imperial. Era un espectáculo macabro, pero también una ceremonia política. El Estado romano usaba la crucifixión como una herramienta de comunicación visual, el dolor como recordatorio del poder del imperio. El caso más famoso de crucifixión, por supuesto, es el de Jesús de Nazaret, ocurrido hacia el año 30 o 33 de nuestra era, bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato. Sin embargo, la crucifixión de Jesús no fue única ni excepcional en su tiempo. Miles de personas fueron crucificadas antes y después. Durante la rebelión de Espartaco, por ejemplo, en el año 71 a.C., el general romano Craso mandó crucificar a más de 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Se dice que el camino entero se convirtió en un corredor de cruces, donde los cuerpos se mecían con el viento como advertencia a todo aquel que soñara con rebelarse. Lo que distingue el caso de Jesús no es el método, sino el significado que adquirió después. De instrumento de tortura, la cruz se convirtió en símbolo de esperanza. Lo que fue un emblema del terror se transformó en el icono central de una religión que predica la redención y el perdón. Es una paradoja histórica, un símbolo de muerte convertido en signo de vida eterna. Este cambio de significado marcó para siempre la historia cultural de Occidente. La cruz dejó de representar la autoridad romana para representar la victoria sobre ella. Los romanos, por su parte, consideraban la crucifixión una forma de castigo reservada a los que no eran ciudadanos. Era indigna de un romano libre, porque implicaba degradación absoluta. El historiador Tácito la describió como
la muerte más miserable y espantosa de todas. Por eso era usada contra esclavos, desertores o enemigos extranjeros, quienes, según la lógica del imperio, carecían de honor. En esa exclusión radicaba su poder. La crucifixión no solo mataba el cuerpo, sino que borraba la identidad social del condenado. El proceso, metódico y público, reflejaba la obsesión romana por el control. El cuerpo del condenado, suspendido entre el cielo y la tierra, se convertía en un punto intermedio entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo inerte. Los espectadores, al contemplarlo, comprendían la magnitud del poder imperial. Era una pedagogía del terror, el dolor como maestro de obediencia. Arqueológicamente existen pocas pruebas materiales de crucifixiones, porque los cuerpos rara vez recibían sepultura digna. Sin embargo, en 1968, en un osario hallado cerca de Jerusalén, los arqueólogos encontraron un hueso del talón atravesado por un clavo de hierro, correspondiente a un hombre crucificado en el siglo I. Fue la primera evidencia física directa de esta práctica. Ese hallazgo confirmó lo que los textos ya relataban, que la crucifixión no era mito ni metáfora, sino una realidad sistemática en el mundo romano. La eficacia de la crucifixión residía en su lentitud. No se trataba de una muerte rápida o silenciosa, sino de un proceso visible que implicaba la participación de la comunidad. Los espectadores se convertían en parte del castigo. Miraban, juzgaban y temían. Era una forma de control social que unía el dolor individual con la estabilidad colectiva. Y en esa lógica, la tortura se transformaba en espectáculo, en liturgia. Con el tiempo, cuando el cristianismo se expandió y el imperio se transformó, la cruz cambió de significado, pero nunca perdió su poder simbólico. Aún hoy, miles de años después, seguimos viendo en ella el eco de aquel sufrimiento. La cruz, que alguna vez fue el instrumento de tortura más infame, es hoy un recordatorio de la capacidad humana para resignificar el dolor, para convertir el horror en fe y la muerte en símbolo. A medida que el mundo antiguo daba paso a la Edad Media, la crueldad no desapareció, simplemente cambió de forma. Las civilizaciones que heredaron el legado romano y bizantino adaptaron los métodos de castigo a un nuevo orden, uno en el que la religión, la autoridad feudal y el miedo se entrelazaban. La tortura, ahora institucionalizada, se convirtió en una herramienta judicial. No se usaba solo para castigar, sino también para obtener confesiones, revelar secretos o demostrar la pureza de la fe. Uno de los instrumentos más emblemáticos de esa época fue el potro, una máquina tan simple como devastadora. Su diseño en apariencia era casi inocente. Una estructura de madera similar a una mesa alargada, con rodillos en los extremos y cuerdas que sujetaban las muñecas y los tobillos del prisionero. Pero su función era el suplicio de la tensión. El potro operaba con una mecánica infernal. Girando lentamente los rodillos, las cuerdas se tensaban y el cuerpo del prisionero se estiraba, separando articulaciones, desgarrando tendones y dislocando huesos. El dolor era inmediato, pero su intensidad crecía con cada giro, con cada crujido seco que resonaba en la sala de tortura. En muchos casos, la víctima quedaba deformada, los brazos y piernas alargados grotescamente, sin posibilidad de volver a caminar o moverse con normalidad. La primera mención del potro aparece en registros europeos del siglo XIII, aunque su principio mecánico ya se conocía desde la antigüedad. En la Inquisición española, el potro se convirtió en símbolo de los interrogatorios del Santo Oficio. Los inquisidores lo llamaban la cuerda, y su uso se justificaba bajo el pretexto de la salvación del alma. La víctima, atada y al borde de la inconsciencia, era instada a confesar herejías, blasfemias o cualquier crimen que justificara el castigo. La máquina del potro no buscaba la muerte inmediata, sino el colapso moral. El objetivo era quebrar el cuerpo para abrir la mente, arrancar palabras que el sufrimiento convirtiera en verdad, aunque fueran mentiras. En los registros de la Inquisición se describen casos de prisioneros que,
tras solo unos minutos en el potro, confesaban todo lo que sus interrogadores deseaban oír. La tortura no era un castigo, sino una herramienta de justicia divina, una paradoja que reflejaba la mentalidad de una época en la que el dolor se consideraba purificador. A diferencia de las torturas públicas del mundo antiguo, el potro operaba en la oscuridad de las mazmorras. El espectáculo dejó de ser colectivo, el castigo se volvió íntimo, metódico, burocrático. Era el dolor convertido en procedimiento. La víctima ya no moría para enseñar al pueblo, sino para servir a un expediente. Con el tiempo se construyeron variantes más complejas. Algunos potros incluían clavos en los rodillos, otros incorporaban sistemas de poleas que permitían tensar cada extremidad por separado. El mecanismo era tan eficiente que incluso se usó hasta bien entrado el siglo XVIII. En Inglaterra, por ejemplo, existía una versión llamada The Duke of Exeter, S-Daughter, la hija del duque de Exeter, un potro instalado en la Torre de Londres para interrogar a espías y conspiradores. El potro, en su aparente simplicidad, encarna la esencia de la tortura medieval, el dolor racionalizado, el sufrimiento como herramienta de control moral y político. La víctima no era vista como un ser humano, sino como un texto que debía ser leído a través de sus gritos. Pero si el potro representaba la precisión mecánica del tormento, el desollamiento, una práctica aún más antigua, resucitada en diversas culturas, simbolizaba la crudeza más primitiva del castigo físico. Su sola descripción hiela la sangre. Consistía en arrancar la piel del cuerpo, a veces parcialmente, a veces entera, mientras la víctima aún vivía. El desollamiento se remonta a las civilizaciones más antiguas. En los relieves asirios del siglo VII a.C. ya aparecen representaciones de enemigos vencidos a los que se les arranca la piel para cubrir con ella los muros de las ciudades conquistadas. Los reyes asirios como Asurnasirpal II o Sennacherib se jactaban de tales actos en sus inscripciones. No se trataba de crueldad gratuita, sino de propaganda. El desollamiento era una forma de decir: nadie puede desafiarme y vivir. El cuerpo del enemigo se convertía en un trofeo, su piel en un estandarte. Con el paso de los siglos, este método resurgió en distintos contextos. En la Europa medieval, se aplicaba a traidores y asesinos de alto rango. Uno de los casos más recordados es el del juez inglés William de Marais, en el siglo XIII, quien fue ejecutado por corrupción. El rey ordenó que lo desollaran y que su piel fuera usada para forrar la silla del tribunal donde había impartido justicia. El mensaje era claro: que su traición sirviera de advertencia para todos los que ocuparan ese asiento. En el Renacimiento aún se conocían relatos de desollamientos públicos, aunque ya no eran comunes. En ocasiones, se practicaba en tiempos de guerra o como venganza. El cuerpo, despojado de su piel, dejaba al descubierto una imagen tan insoportable que pocas culturas la mantuvieron como costumbre, pero su recuerdo sobrevivió precisamente porque simbolizaba el límite de lo imaginable, el castigo absoluto, en el que se borraba la identidad física del individuo. En ciertas regiones de Asia, el desollamiento adquirió incluso un matiz ritual. En China, durante las dinastías antiguas, existía un método conocido como castigo de la piel. Según los cronistas, el emperador Chu Yuanzhang, fundador de la dinastía Ming, lo utilizó contra oficiales corruptos. Mandaba desollarlos vivos en la plaza pública, como ejemplo para los demás funcionarios. Más allá de las diferencias culturales, todos los casos comparten una idea común: la piel como frontera entre el individuo y el mundo. Arrancarla era más que causar dolor, era eliminar la identidad. Sin piel, no hay rostro, no hay nombre, no hay humanidad. El desollamiento, más allá de su brutalidad física, representaba una de las expresiones más aterradoras del poder. En el fondo, su propósito era el mismo que en casi todas las torturas antiguas: borrar la individualidad del castigado, transformarlo en una advertencia visible. En la Edad Media europea, aunque el desollamiento fue menos frecuente que otros métodos,
Su sola amenaza bastaba para infundir pánico. No había retorno posible de una condena así. Era la muerte convertida en espectáculo anatómico. En algunas ejecuciones públicas, el verdugo comenzaba por las extremidades, cortando con precisión quirúrgica para mantener viva a la víctima el mayor tiempo posible. Los cronistas de la época describen cómo el público, acostumbrado a los castigos, guardaba silencio en estos casos. No había gritos de júbilo ni vítores, solo horror contenido ante una forma de sufrimiento que desafiaba la imaginación. En el fondo, el desollamiento tenía un sentido profundamente simbólico. La piel era vista como el límite de la identidad, el envoltorio del alma. Arrancarla era, metafóricamente, despojar al individuo de su humanidad, mostrar lo que queda cuando se elimina toda apariencia, todo decoro. Era la reducción del ser humano a su materia más pura y vulnerable. El desollamiento, además, ha quedado grabado en el arte y la religión. En la iconografía cristiana, San Bartolomé, uno de los apóstoles, fue desollado vivo por difundir el cristianismo en Armenia. Su figura aparece representada en pinturas y esculturas, sosteniendo su propia piel como símbolo de martirio y fe inquebrantable. Quizá ninguna imagen resume mejor la paradoja de la tortura antigua, el cuerpo destrozado convertido en emblema espiritual. Con el paso del tiempo, el desollamiento desapareció como castigo judicial, pero su recuerdo quedó inscrito en la memoria cultural de la humanidad. Aún hoy, su sola mención evoca la línea más delgada entre el cuerpo y la identidad, entre el dolor físico y la aniquilación simbólica. Y si el desollamiento mostraba la vulnerabilidad del cuerpo humano desde dentro, otro método de tortura medieval se encargó de pulverizarlo desde fuera: la rueda. La rueda, también conocida como la rueda de quebrar, fue una de las formas de ejecución más comunes en Europa entre los siglos XIII y XVIII. Era, a la vez, un instrumento de justicia y un espectáculo público. Su estructura era sencilla, una gran rueda de carro, generalmente de madera reforzada, sobre la cual se colocaba al condenado, atándolo o sujetándolo con cuerdas. El verdugo, con una barra de hierro o un mazo pesado, golpeaba los miembros del prisionero, fracturando los huesos uno por uno. Los brazos, las piernas, las costillas y la columna eran quebradas con precisión, siguiendo un orden que aseguraba una larga agonía antes de la muerte. En algunas variantes, los cuerpos se entrelazaban con la rueda, que luego se alzaba en un poste o en una horca, dejando al prisionero morir lentamente a la vista del pueblo. La escena era de un dramatismo indescriptible. El cuerpo deformado, colgado como un símbolo de justicia, girando al viento, mientras los espectadores veían cómo el castigo se transformaba en un acto de advertencia colectiva. Los orígenes de la rueda son inciertos, pero su uso se extendió rápidamente por toda Europa. En Alemania, Francia y los Países Bajos era un castigo reservado para los crímenes más atroces: asesinatos, robos violentos o traiciones. No solo se trataba de eliminar al culpable, sino de escenificar su destrucción. El derecho medieval entendía la pena como una forma de restablecer el orden cósmico. Si el crimen había roto la armonía del mundo, el cuerpo del culpable debía ser quebrado para repararla. El caso más célebre es quizás el de Peter Niers, un bandido y asesino alemán del siglo XVI, acusado de más de 500 crímenes. Cuando fue capturado, su ejecución duró 3 días. Primero le arrancaron la carne con tenazas al rojo, luego lo quebraron en la rueda y finalmente lo descuartizaron. Su castigo fue relatado en panfletos y crónicas que circularon por toda Europa, alimentando la fama de la rueda como el castigo más temido de su tiempo. La ejecución en la rueda era también un espectáculo profundamente ritual. El verdugo tenía un papel definido, casi litúrgico. Comenzaba por las piernas, luego los brazos y finalmente el pecho. En algunas regiones, el orden de los golpes dependía de la gravedad del crimen. El público observaba,
y la multitud, lejos de dispersarse, solía permanecer horas o días contemplando el cuerpo expuesto. La muerte no era el final del castigo, sino su continuación. En ocasiones, el verdugo concedía lo que se llamaba golpe de gracia, un golpe mortal en el pecho o el cuello que aceleraba la muerte del reo. Era un gesto de misericordia, y los condenados lo pedían entre gritos o plegarias, esperando que el verdugo fuera compasivo. En Francia, la rueda fue una de las penas más comunes hasta finales del siglo XVIII. Incluso durante la Ilustración, cuando los filósofos hablaban de razón y derechos humanos, las ejecuciones en la rueda seguían atrayendo multitudes. Solo con la llegada de la guillotina en 1792, el método fue abolido, reemplazado por una forma de muerte más igualitaria y rápida. Pero la rueda no solo quebraba huesos, también quebraba el sentido de lo humano. Convertía el cuerpo en un mapa del castigo, donde cada fractura era un recordatorio del poder absoluto de la ley sobre la carne. En un tiempo en que la justicia debía ser visible, el dolor era la prueba de su eficacia. La rueda, en cierto modo, simboliza la Edad Media más que cualquier otro instrumento. Era un círculo, el ciclo del crimen y el castigo, del pecado y la redención, girando eternamente ante los ojos del pueblo. Su madera, empapada de sangre, representaba la frontera entre el orden y el caos, entre la justicia divina y la venganza humana. Así, entre el desollamiento que arrancaba la piel y la rueda que quebraba los huesos, el cuerpo medieval se convirtió en el escenario donde el poder ejercía su dominio absoluto. Cada grito, cada fractura, cada gota de sangre era una afirmación del orden del mundo. Si la rueda representaba el poder del Estado sobre la carne, la tortura de la rata mostraba algo distinto: la crueldad doméstica, improvisada, nacida del ingenio perverso y del deseo de causar terror con medios simples. No era una invención de ingenieros o verdugos profesionales, sino un método popular, utilizado en guerras, rebeliones y prisiones de todo el mundo. Y precisamente por eso, su eficacia era universal. Cualquiera podía hacerlo en cualquier lugar, con una simple jaula y un animal común. El método básico era el siguiente: se colocaba una rata dentro de un cubo o recipiente metálico, abierto por un extremo. Ese extremo se ponía sobre el abdomen desnudo de la víctima. Luego, el verdugo acercaba una fuente de calor, brasas, antorchas o carbón encendido, a la parte exterior del cubo. A medida que el metal se calentaba, la rata, en su desesperación por escapar, hacía lo único que podía: cavar. Y cavaba hacia abajo, hacia la carne humana. Con sus dientes y garras, el animal perforaba el abdomen buscando una salida. La víctima, inmovilizada, sentía cómo la rata se abría paso lentamente, desgarrando piel, músculos y vísceras. El dolor era insoportable, pero la desesperación añadía un componente psicológico aún peor: saber que la tortura provenía de un ser vivo, instintivo, movido por el miedo. Aunque se asocia comúnmente con la Europa medieval, existen referencias de este método en distintos lugares y épocas. Durante el siglo XVII, por ejemplo, se documentó su uso en Sudamérica por parte de los colonizadores españoles contra rebeldes indígenas. También se mencionó en registros de la Inquisición, y más tarde en tiempos de guerra, especialmente en conflictos civiles o interrogatorios clandestinos. Pero su fama moderna se consolidó en el siglo XX, cuando se conocieron testimonios de prisioneros sometidos a este tipo de tortura en dictaduras y conflictos bélicos. En la Segunda Guerra Mundial, se dice que algunos agentes de inteligencia la usaron como amenaza psicológica más que como castigo físico. El miedo a la rata era, en sí mismo, un arma. Lo perturbador de este método es que no requiere instrumentos sofisticados. Es el miedo convertido en herramienta. No hay engranajes, ni sogas, ni estructuras de madera, solo un animal y el instinto de supervivencia. Esa simplicidad lo hace aún más terrible, porque demuestra que el terror no necesita ciencia, solo imaginación. Más allá del mito o la leyenda,
La tortura de la rata refleja un aspecto oscuro de la naturaleza humana, la capacidad de usar lo cotidiano como instrumento de dolor. Y quizá eso es lo más inquietante. El potro, la rueda o el escafismo requerían planificación y recursos. La rata solo requiere crueldad, pero si la rata simbolizaba la desesperación animal, la sierra representó la precisión fría y ritualizada del tormento. Pocas formas de ejecución fueron tan gráficas y aterradoras como esta. Su principio era tan simple como brutal: una sierra de mano, 2 verdugos y un cuerpo colgado boca abajo. El condenado era suspendido por los pies, normalmente entre 2 postes o ramas. De esta manera la sangre fluía hacia la cabeza, manteniendo al prisionero consciente durante más tiempo. Luego, los verdugos comenzaban a cortar el cuerpo por la entrepierna, avanzando lentamente hacia el pecho. La gravedad mantenía la hemorragia al mínimo al principio, prolongando el sufrimiento durante un tiempo espantoso. Se sabe que este método fue utilizado tanto en Europa como en Asia. En el siglo XV, el inquisidor español Tomás de Torquemada lo aplicó en casos de supuesta herejía. En la Europa del Este se usaba para traidores y asesinos, y en el Imperio Otomano y Persia también se menciona su uso contra prisioneros políticos. Incluso algunas fuentes chinas y tibetanas describen castigos similares en los que la sierra se convertía en un instrumento simbólico de división. Cortar el cuerpo, como se corta la mentira o el pecado. El sonido metálico de la hoja rozando el hueso era una imagen que quedaba grabada en los testigos. Los verdugos, acostumbrados a la sangre, decían que la sierra tenía su propio ritmo, casi musical, y, en algunos casos, cuando la víctima perdía el conocimiento, se le vertía agua fría sobre el rostro para mantenerla despierta, obligándola a presenciar cada segundo de su agonía. El propósito no era solo físico, sino moral. El cuerpo partido en 2 simbolizaba la ruptura de la armonía, la división entre el bien y el mal. Era una forma de castigo que, en la mentalidad medieval, buscaba restaurar el orden divino a través de la destrucción del infractor. Los registros históricos de la sierra son escasos, pero su persistencia en el imaginario colectivo demuestra cuánto impactó su brutalidad. Muchos grabados, manuscritos e incluso sermones religiosos la mencionan como ejemplo del castigo reservado a los peores pecadores. Era el infierno hecho realidad, una visión tangible de la condena eterna. Con el paso de los siglos, tanto la sierra como otros métodos de tortura fueron desapareciendo del sistema judicial europeo. Las reformas ilustradas del siglo XVIII comenzaron a cuestionar la legitimidad del sufrimiento como herramienta de justicia. Filósofos como Cesare Beccaria y Voltaire denunciaron públicamente la barbarie de estas prácticas, sentando las bases de un nuevo pensamiento penal, uno en el que el castigo debía ser proporcional, racional y sobre todo humano. Sin embargo, la desaparición formal de estos instrumentos no significó el fin de la tortura, simplemente cambió de rostro. El potro, la rueda o la sierra ya no se encuentran en las plazas ni en las mazmorras, pero su espíritu, el deseo de dominar a través del dolor, sigue presente en la historia moderna. El cuerpo humano, a lo largo de los siglos, ha sido el campo de batalla donde se libra la eterna lucha entre poder y compasión. Hoy, cuando observamos los restos de esos instrumentos en museos o leemos los antiguos registros, sentimos una mezcla de fascinación y repulsión. Nos cuesta creer que haya existido una época en la que el sufrimiento fuera un espectáculo, en la que el dolor ajeno sirviera para reafirmar la fe o la autoridad. Y sin embargo, al mirar más de cerca, comprendemos que esas torturas no son solo el reflejo del pasado, sino un espejo oscuro del presente. La historia de las torturas antiguas no es una colección de horrores aislados, sino una crónica del poder y la obediencia, del miedo y la moralidad. Cada instrumento, el toro ardiente, la rueda, la sierra, cuenta una parte de esa historia. Una historia que, por más lejana que parezca, sigue latiendo en los rincones de la memoria colectiva, porque recordar estos métodos no es un acto morboso, sino una advertencia.
Cada civilización que los usó creyó hacerlo en nombre del orden, la justicia o la fe. Y esa es quizá la lección más importante, que el peligro no está solo en la crueldad, sino en la justificación que la hace posible. Así concluye este viaje por las torturas más terribles de la historia, desde la vaca de bronce en la Grecia antigua hasta la sierra en los calabozos medievales. El hilo común siempre ha sido el mismo: el dolor como herramienta de dominio, pero también la resistencia humana frente a lo insoportable. Porque incluso en los momentos más oscuros, la historia nos enseña que el espíritu humano, aunque quebrado, no siempre se somete. El sufrimiento puede doblegar el cuerpo, pero no siempre la memoria. Y es esa memoria la que mantiene viva la advertencia, que ninguna sociedad, por más avanzada que se crea, está completamente libre de su propio pasado.